24 al 25. 1:6. Amén. Bendición. Escuchar la Biblia, el elogio que se escucha. Cuando lo tengamos, todos vamos a... Yo voy a leer el 24, este es el 25. Dice... ¿A cuál? ¿Estamos? Ok, ahí estamos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Todos el 25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda por causa de mí, la hallará. Amén. Dios, gracias, mi Dios, por bendecir esta palabra y esta invitación desde el inicio. Te damos a ti toda la honra y la gloria. Espíritu Santo, dependo de ti completamente. Quita toda distracción. Gracias por ya ministrarnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Bendiciones poder comenzar así, refrigerio, amén, con nuestro Dios. Gloria a Dios por eso. Es una gran bendición, hermanos, saber que nuestro Dios siempre está obrando en nuestras vidas. Él tiene un propósito para nuestra vida, para mi vida, para tu vida, para cada uno de nosotros. Él la tiene. Había un misionero que predicando el evangelio a uno en una tribu, a uno de los pieles rojas. ¿Cuántos saben los que son los pieles rojas? Redskins. De allí viene ese término, los Redskins originarios nativos y norteamericanos. Y se encontraba anunciando el evangelio allí en ese campamento. Y en un momento determinado, el jefe de la tribu se levantó parándose delante del misionero y le dijo: misionero, jefe indio, entrega su hacha de guerra a Jesucristo. El misionero continuó continuó expresando y explicando y exponiendo el evangelio de Cristo sin ponerle mucha atención aparentemente al jefe indio. Él continuó y se dirigió evangelizándole. Después, de repente, una vez más, el piel roja se levanta y le dice: misionero, jefe indio, entrega su caballo a Jesucristo. Y el misionero continuó, siguió predicándole, por fin hasta que la cuarta vez ahí le separa el piel roja y le dice al misionero: misionero, indio piel roja, entrega su vida a Cristo. Entonces el misionero lo miró y vio que él en verdad estaba en serio. No solamente le estaba entregando aquellas áreas de su vida que él necesitaba para seguir viviendo, sino que estaba entregando su vida completamente. Y eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros entreguemos completamente nuestra vida. Dios nos hace esa invitación. Ahí cuando habla el Señor Jesucristo a los discípulos, les dice: si alguien quiere venir en pos de mí, si me quieren seguir, es una decisión individual que se debe tomar en un punto de nuestra vida. Gracias al Señor que la mayoría de nosotros, ¿cuántos aquí hemos tomado esa decisión de rendir a Cristo nuestra vida, entregarle a Cristo nuestra vida? Me quiero regocijar con ustedes como nuestro Salvador. Me quiero regocijar con ustedes como nuestro Salvador. ¿Cuántos? Levanta tu mano. Le has entregado tu vida a Cristo. Gloria a Dios, qué bendición. Esa es la primera rendición. Ahora Dios desea que decidamos seguirle voluntariamente. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios que obra conforme a su voluntad. Amén. Y los discípulos del Señor Jesucristo le seguían. Cada uno de ellos tuvieron que rendir su voluntad. Él les estaba diciendo: si alguno. Entonces le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí. Hay una decisión que tenemos que tomar. Esta palabra rendimiento, el mensaje de esta mañana: hoy me rindo a Dios. Hoy me rindo a Dios. Esta palabra tiene dos términos. Uno es para continuar
avanzar, no darse por vencido, ¿ok? No me rindo. Y el otro es el término contrario, yo me rindo. Ese término está basado y tiene un significado militar que en algunas militares, algunas guerras, cuando ellos ya no podían seguir adelante, no podían con el enemigo, ellos decían, yo me rindo. Yo me rindo, y se entregaban a ellos, entregaban sus armas, entregaban todo, entregaban hasta su voluntad, y ellos decían, yo me pongo a la disposición de ustedes, del otro ejército. Hagan con nosotros lo que ustedes quieran. Ese es rendirse. Y muchos de nosotros nos hemos rendido solamente en la primera área, el primer nivel, pero el segundo nivel no nos hemos rendido. Dios tiene un plan para nuestras vidas. El plan de Dios es que nosotros voluntariamente aceptemos, voluntariamente rendirnos a Él de todo nuestro corazón, porque Él tiene un mejor plan para nosotros. El plan de Dios es mejor que nosotros. ¿Sabían que tengo noticias para cada uno de nosotros? Dios tiene un plan que siempre es de bendición para nosotros. Jeremías 29:11 dice, porque los planes que tengo para ti son para hacerte bien, son para el bien y no para el mal. Estoy parafraseando este versículo. Para daros el fin que esperáis. Dios quiere bendecirnos. Dios desea bendecirnos. Gloria a Dios por eso. El Señor Jesucristo quiere esa redención, que nos entreguemos completamente a Él. Amén. Sin reservas. Dice la Biblia aquí, cuando habla la Biblia acerca del rendimiento, es único. Sabía que el rendimiento, la segunda etapa de que nosotros, tú y yo, cristianos, tenemos que rendirnos al Señor, es único en nuestras vidas. Y Dios lo quiere que lo hagamos todos los días. La otra palabra que dice ahí, dice el 24, Mateo 16:24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, hasta ahí. Tenemos que decidir. ¿Ya has decidido? ¿Hemos decidido? Y esto es todos los días, hermanos. No es solamente yo lo hice una vez, es el primer nivel de rendición. El segundo nivel de rendición es todos los días. Yo me rindo a Él todos los días. Yo busco de Él. No voy a hacer lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y cuando hacemos esto, ¿por qué es necesario rendirse a Dios? Porque Dios quiere bendecirnos, porque el plan de Dios es mejor que mi plan. ¿Cuántos aquí tenemos planes? Levanten su mano. Todos aquí tenemos planes para nuestras vidas. Yo tengo planes también, pero es el mismo plan de Dios. Dios tiene el mejor plan para nosotros. El mejor plan que puedes obtener es el plan de Dios. Después continúa, y estamos siendo breves porque Dios ya ha ministrado nuestras vidas. Dice, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Esta rendición es negarse a uno mismo. Cuando dice niéguese a sí mismo, ahí está en el 24, ¿lo leen? Niéguese a sí mismo, al yo. Quiere decir que yo le voy a decir no al yo, a diario, al ser egoísta, al egocentrismo, a la autosuficiencia que algunos tenemos todavía, y reconocer que para vivir necesitamos del aliento de Dios. Para poder vivir, no podemos hacer nada en nuestras fuerzas, pero Dios puede hacerlo a través de nosotros. ¿Sabes por qué hemos llegado hasta aquí en este día? Porque Dios ha sido más que misericordioso con nosotros y tiene algo maravilloso para nuestras vidas. Dios quiere y tiene lo mejor. El mejor plan es de Dios. Dios tiene ese plan perfecto para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Dice, niéguese a sí mismo. Para ser librados, ¿para qué tenemos que negarnos, hermanos? Porque hay peligro. Para ser librados del pecado. ¿Sabe por qué algunos están siendo confundidos, engañados? Porque no se han rendido a Dios. Han rendido el primer nivel, pero no el segundo nivel. Y el enemigo tiende trampas para que nosotros caigamos. Santiago 1:14, escucha lo que dice la palabra de Dios. Santiago 1:14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. ¿Sabe por qué Dios quiere que nos rindamos? Para que nosotros disfrutemos, para ser librados del pecado. Amén. Para no ser siervos del pecado, sino siervos de Cristo. Para eso Dios quiere que nos rindamos, para no ser siervos del pecado. Romanos 6, 11 al 14. ¿Están ahí? Amén. Y les recuerdo que si tú estás de acuerdo con lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, puedes decir amén. Puedes decir gloria a Dios. Aleluya, amén. 6:11 dice así la palabra de Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando yo me niego a mí mismo, yo estoy aceptando voluntariamente que presento mi cuerpo, todo, mi yo a Dios, para ser librado del pecado. Porque ya nuestros miembros, hermanos, ya nuestro cuerpo no está bajo el yugo de esclavitud del pecado. Cristo nos libertó del pecado también. Tenemos y continuamos teniendo esa naturaleza pecaminosa. Y todavía pecamos, pero no es, Dios nos ha libertado y Dios no nos quiere que nos rindamos, es por el beneficio nuestro, para que ya este cuerpo, para que ya en el espíritu, para que ya en la alma y todo nuestro ser sirvamos a Dios, porque Él quiere bendecirnos. Yo decido utilizar mi mente para Dios y no para el enemigo todos los días. Yo decido utilizar mi corazón para Dios y no para el enemigo. Yo decido utilizar mi cuerpo para Dios y no para el enemigo, no para complacerme para mí mismo. Amén, porque la mayoría de nosotros tenemos ese todavía autosuficiencia y ese yo. ¿Por qué es que pasa eso en nuestras vidas? Porque la naturaleza del pecado todavía está ahí con nosotros, pero no quiere decir que dejemos que eso reine en nuestras vidas. Amén. Y cuando nosotros nos rendimos, hoy entiende que cuando rendimos nuestro yo a Dios, Él obra en nosotros. El Espíritu Santo de Dios comienza a obrar y ya nosotros no hacemos nuestra voluntad, sino hacemos la voluntad de nuestro Dios. Para ser librados del pecado, para ser librados de la muerte. ¿Por qué morimos, hermano? ¿Por qué vamos a morir? Por el pecado. ¿De qué muerte estará hablando aquí? Muerte espiritual, que no hay ese deseo de servir a Dios. ¿Sabe por qué no hay ese deseo de servir a Dios? Porque el pecado nos engaña, el enemigo nos engaña y nos da muerte espiritual. Y hay mucha gente que está viviendo físicamente, pero espiritualmente están apagados. Eso es lo que está pasando en nuestra vida. No dependemos en Dios, dependemos en nosotros mismos, ¿ya? No dependemos en su palabra, dependo yo en mi opinión. Recuerden lo que dice Proverbios capítulo 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y todo te saldrá bien. Tú piensas, hermanos, que Dios tiene un plan para tu vida. Piénsalo, sí, sigue pensando, porque Dios tiene el mejor plan para tu vida, para mi vida y para tu vida. Pero tenemos que rendirnos a Él. Tenemos que rendirnos a Él. ¿Sabe por qué la gente no se rinde a Dios? Porque ellos quieren satisfacer sus placeres por ellos mismos, buscan la felicidad en cosas vanas, buscan la felicidad en lo material y no lo encuentran.
¿Cuántos famosos no hemos escuchado en los últimos años de famosos multimillonarios? Tenían toda la fama, tenían todo el dinero, tenían todas las propiedades y todo terminaron sus propias vidas porque nada de eso les llenó. Ni todo el oro, ni toda la plata, ni toda la fama. Está este último que atentó y quitó su vida porque no hay felicidad en eso. Porque estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer. ¿Para qué Dios quiere que nosotros nos rindamos? Para Él satisfacernos. ¿Sabía, hermanos, que Dios es el que nos sustenta? Dios es el que nos sustenta. Dios es el único que satisface. No hay nadie más. La religión no satisface, pero si tú tienes una comunión con Dios y te rindes a Él, Él trae esa satisfacción espiritual que nuestro ser anhela, que nuestro ser desea. Pero tiene que haber una decisión y tiene que haber un deseo. Yo deseo rendir mi voluntad a Dios. Dios no forza a nadie. Dios no forza a nadie. ¿Quién forzó a Cristo? Nadie lo forzó. Él dice: yo pongo mi vida, entrego mi vida y la vuelvo a retomar. Entonces Dios es el único que nos satisface y quiere que nos rindamos y nos neguemos a nuestros propios deseos para Él darnos vida abundante, vida espiritual, que es la que abunda. Y esa vida la podemos compartir con otros, primeramente para nosotros. ¿Para qué Dios quiere que yo me rinda? Para que yo sea próspero en mi vida espiritual. Amén. ¿Para qué Dios quiere que yo me rinda? Para que yo sea productivo en el reino de Dios, en mi vida, en el reino de Dios, en mi familia. ¿Para qué Dios quiere que yo me rinda? Para que yo le sirva a Dios. Continúa la lectura en Romanos 6. El versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El 15 dice, se pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No porque ya tenemos la gracia de Dios, no porque ya tenemos la gracia salvadora de Dios en nuestras vidas, me da una licencia, me da un permiso para pecar. De ninguna manera. Más bien eso me ayuda a mí, amén, cuando yo me rindo a Dios para no pecar. ¿Por qué no hago eso? Porque no quiero ofender a mi Dios. Está como aquella jovencita que quería ir a una fiesta, una fiesta mundana, y quería ir y le estaba pidiendo permiso al padre. Y ustedes saben, los padres a veces que los hijos no piensan eso en mal, y dicen, no, si fuera de otro tipo de fiesta yo te daría permiso de ir, pero es una fiesta donde va a haber trago, donde va a haber drogas, y hoy en tiempo hay drogas por todas partes. Va a haber alcohol, va a haber bebida, y no quiero que vayas. Por favor, ella lee toda la tarde, todo un día, desde comenzando la mañana hasta por la tarde, le ruega. Finalmente el padre, para decirle, bueno, para que no me estés molestando más y no me estés aquí estorbando, ve. La muchacha, la señorita, va a la fiesta, está en la fiesta y especialmente comienza a experimentar que ahí al lado están bebiendo los jóvenes, están haciendo marihuana, ahora hasta haciendo sexo a vista. Eso es lo que se encuentra en estos tiempos. ¿Cuántos de ustedes, padres, permitieran que sus hijos vieran eso? Y ella se da cuenta y comienza a meditar y a pensar y decir, mi padre tenía razón. No soporta ver todo eso, perdición que hay en el bar, en esa fiesta, y dice, me tengo que regresar a casa. Regresa a casa y dice el padre, ¿cómo te fue? Y me dijo, me fue bien. Y ella no se había dado cuenta porque estaba en esas fiestas, todo está oscuro. Todo está oscuro, la luz la apagan. ¿Cuántos han estado en esos lugares? O parece que ustedes no han ido a esos lugares. La luz es tenue, no se ve. Está apagada porque son tinieblas. Llega a casa y
entra la luz y entra al cuarto y ve sus vestidos. Su vestido está sucio, completamente sucio. Y dijo, no me pasó nada. Sí, te influenciaron, te ensuciaste tu vestido, le dice el papá. Mira cómo está todo sucio. Y eso que solamente estuviste unas cuantas horas. Así está la sociedad. Y nosotros decimos, no, pero solamente es una. Y te invitan, joven, cuando te digan, mira, solamente es un toque. Dicen ellos, un toque, solamente un toque. Un toque te puede estar ahí toda la vida. Una sola vez, mira, solamente una sola vez. Y eso te está años. Pregúntenle a los que salieron de eso. La droga no satisface. El sexo no satisface fuera del matrimonio. Nada de eso satisface. Todo eso es pecado. Y dice el versículo 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Quién es justo, hermanos? ¿Quién es justo? Dios. Dios nos da la santidad, vimos en Efesios, y también nos da su justicia. Delante de Dios, tú y yo, cuando nos presentamos, si hemos recibido a Cristo, joven, señorita, niño, adulto, delante de Dios, por la justicia de Cristo, parece como si no hubiéramos pecado. Delante de Dios. Delante de Dios parece como si tú y yo no hubiéramos jamás pecado. Esa es la justicia de Dios. Sí, nos negamos a nosotros mismos. Pero dice el versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias a Dios. Y hoy tenemos que estar agradecidos toda la vida con nuestro Dios, porque por la gracia de Dios, por la santidad de Dios, por la justicia de Cristo, hemos sido justificados, hemos sido santificados por la gracia de Dios. Y ya no le servimos, porque es que Dios quiere que nos rindamos para que ya no sirvamos al pecado y el pecado ya nos enseñorea de nosotros. Hijitos, dice primera de Juan, has vencido al mundo y al pecado. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos da de esa fuerza, de su gracia, para poder vencer. Amén. Gloria a Dios por eso. Continúa la lectura, vamos hasta el versículo 20, allí mismo. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. No teníamos la justicia de Dios. Pero del 21 dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, todo es muerte. ¿Qué fruto teníamos, creyente? ¿Qué fruto teníamos, iglesia? Cuando tú y yo estábamos en el mundo viviendo nuestros placeres, viviendo por nuestra propia voluntad, ¿qué fruto teníamos? Ningún fruto. ¿Sabe qué pasaba al siguiente día? Nos sentíamos más vacíos. Yo así me sentía peor. Me sentía peor de como el día anterior. El mundo dice, no, mira, ven, vamos a tener un buen tiempo. Let's have a good time. Vamos a tener un buen tiempo. Es un engaño, porque sí, están diciendo la verdad, solamente es un placentero, un momento. Pero se pasa eso y todo es peor. Todo es peor. Dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque Dios quiere que nos rindamos, porque hermanos, a través de la gracia, a través de la santidad, a través de la justicia de Cristo, nos ha dado la vida eterna. Y esta vida eterna es aquí ahora, no esperemos. Algunos creyentes están pensando, pues va a ser allá en la eternidad. No, la vida eterna es ahora. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. ¿Cuándo? Cuando pase a la eternidad. Ahora.
ahora. En inglés, right now. Ahora. Ya tenemos la vida eterna. ¿Sabe por qué, hermanos? Cuando entregamos nuestra voluntad al Señor, nos da vida en abundancia. Quiero que veamos solamente un ejemplo por causa del tiempo en esta mañana. Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19. Un ejemplo acerca de esto. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 20 y 21. Dice allí, cuando lo hayan encontrado, si no escuchen, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, está hablando de Eliseo, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? En otras palabras, si tú, para que puedas entender el contexto, Dios le puso a Elías que llamara a Eliseo para que le sirviese, para que sirviese a Dios, para que Elías, Dios ya le había avisado que un día iba a ser arrebatado. Él ya sabía, pero no sabía qué día. Qué tremenda, y así debe ser el creyente. Un día vamos a ser arrebatados, no sabemos qué día. Pero vamos a ser arrebatados, o nos vamos con Él, o no, Él nos llama, pero no sabemos qué día. Y Él dijo: mira, cuando yo me voy a ir y necesito un sucesor, el sucesor es Eliseo. Eliseo, cuando te lo llamó Dios a través de Elías, Dios le dice a Eliseo a través de Elías, le dice: listo, ven, sigue. Y él dice: bueno, espérame, dame permiso, voy a despedirme de papi y mami y después yo voy. Y él dice: pero vuelve, me das la palabra que vuelve. Y él dice: yo vuelvo. Y él le hace la pregunta: ¿qué he hecho yo? ¿Por qué me has escogido a mí? Porque Dios tiene un plan para ti, Eliseo. Porque Dios tiene un plan para ti, para mí. Dice el versículo 21, y se volvió y tomó un par de bueyes. Eso es cuando ya volvió Eliseo, y tomó un par de bueyes y los mató. Hubo un sacrificio. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Una lección muy grande que habla aquí esta porción de la escritura es que este siervo de Dios dijo: sí, yo voy a seguirte, pero voy a despedirme. Y sí cumplió su palabra, pero la mayoría de nosotros decimos: ve, yo voy a hacer mi plan, pero espera, Dios, espera otro tiempo, espera otro año, espera. Los jóvenes así piensan, yo cuando era más joven, yo decía: cuando yo sea más adulto voy a servir a Dios. Pero le doy gracias a Dios, mira, los pocos o muchos años que Dios me ha dado el privilegio de servirle, le doy gracias a Dios porque no se compara. Desde 0 hasta 16 años que no le serví, desperdicié esa juventud. Y la juventud es la más preciosa que tenemos en esta vida, hablando de esta vida. Y pero desde 17 hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, 17 años le he servido. Y han sido los mejores años de mi vida. No te digo que no he tenido pruebas, no te digo que no he tenido fracasos, no te digo que no he tenido faltas, he tenido faltas, le he fallado a Dios, pero Dios nunca me ha fallado. Y si me volviera a dar otra vida o 1000 vidas, las mismas las rendiría a Él para servirlo. Y Eliseo toma lo que le detenía. ¿Qué hacía Eliseo? Era un agricultor. Eliseo araba, Eliseo sembraba, tenía una yunta de bueyes. Y él dijo: mira, para que yo no regrese, para que el enemigo no me tiente, voy a deshacerme de estos bueyes. Hizo bistecs de cada uno de esos bueyes. Los hizo carne asada. Los hizo de todas formas. Y cocinó a todos, a ese par y de yunta, y le invitó a toda la gente. Y para cocer, para asar la carne, el arado, que era muy útil, dijo: esto no me quiero
un día arrepentir y regresar atrás. ¿Qué dice la Biblia? El que pone su mano al arado, no voltee para atrás. Literalmente, Eliseo tomó esta lección literal y dijo: este arado que me has servido para vivir yo aquí físicamente, yo sé que Dios lo puede usar en este sacrificio, porque es un sacrificio. Sacrificó a estas dos bestias y dio todo. Rindió no como el indio su hacha ni su caballo. Él rindió, hermanos, sus yuntas. Para seguir a Dios cuesta. Rindió todo lo que tenía. Su arado era útil. Cualquiera de nosotros hubiera pensado: por si me falta, por si me voy al campo misionero, por si me voy al pastorado, por si Dios me llama a hacer un apoyo al pastor, pero voy a dejar esto aquí, voy a ahorrarlo por si. Eliseo no. Cuando hay una entrega total, hermanos, se confía completamente en Dios. Estaba confiando Eliseo plenamente en Dios. Dijo: esto que me sirve para sembrar, para cosechar para la familia, se lo entrego a Dios. Y muchos se beneficiaron. Dice la Biblia: todo el pueblo se alimentó de esa carne asada. Pero hubo un sacrificio. Hubo una entrega. Se rindió completamente. Dijo: porque cuando esté viviendo mi vida no quiero regresar a arar otra vez. Hay algunos cristianos tristemente que se regresan y están arando en lo fértil materialmente, pero infértil para Dios. Y están arando y estamos en el arado allí, hemos regresado y estamos arando, pero no ves fruto, porque nada satisface. Oh, hermanos, cuando no hay esa entrega que Dios nos pide voluntariamente, nada te va a satisfacer. Te puedes ganar la loto, te puedes ganar millones, billones de dólares y no te vas a sentir satisfecho. Puedes hacer y tener mansiones terrenalmente aquí, nada te va a satisfacer. Tú no sabes cuántas casas hemos visto o hemos ido, y que tengo amistades, no porque nos llevemos de hombro a hombro, sino por el trabajo que hacía antes. Y conozco amistades en lugares, zonas ricas, y ustedes, algunos también de ellos, pero sus vidas son miserables, son vacías. Tienen todo, tienen el carro del año, tienen mansiones, tienen todo, tienen vista al mar, todo, pero están vacíos. Ellos están anhelando que alguien les satisfaga, que el dinero no les satisface. Tienen joyas, no saben cuánto dinero ya tienen, de tanto dinero que tienen, pero nada les satisface. Cuando ella se entrega a Dios, Dios nos da y nos llena, nos da satisfacción. Cuando nosotros ponemos nuestra vida, y no solamente eso, sino hay otro, el último ejemplo, y cerramos. Efesios 5 del 1 al 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No solamente Eliseo nos da un tremendo ejemplo, pero Cristo es el supremo ejemplo que nos da. Él se entregó. Él dijo: no se haga mi voluntad, mas tu voluntad. No sea mi voluntad. Si es posible, Padre Celestial, que pase esta copa sobre mí. Estoy parafraseando esta escritura. Pero no se haga mi voluntad, sino sea tu voluntad. Le estaba pidiendo al Padre: si hay una otra forma de que yo pueda llegar a la cruz sin sufrimiento, haga. Pero no había otra forma. Cuando dice la Biblia, y si regresamos a Mateo para cerrar, Mateo 16, 25. Se me escondió Mateo. Dice
Asimismo, el 24, la parte B dice, y tome su cruz y sígame. En los tiempos antiguos la cruz era un emblema de sacrificio, un emblema de muerte, una sentencia de muerte. Cuando veían en todas esas aldeas la cruz y veían a la gente que cargaba su cruz, literalmente los hacían cargar como hicieron cargar a Cristo. A los criminales, a los peores criminales en los tiempos antiguos, esa era la condena, la cruz. Y los veían para avergonzarlos, caminar por las calles delante de toda la gente, vergüenza, los desnudaban y cargaban la cruz. Era ese símbolo de muerte, de cargar su cruz y ser expuestos. La cruz era ese símbolo de sufrimiento, de sacrificio. Y cuando llegó esa cruz, nadie le tradujo a la hermana Ilan, pero ya terminamos para la próxima. Cuando vean a alguien así, hermanos, una hermana o alguien, por favor, porque a mí tengo tantas cosas. Es importante que entiendan, ellos también. Esa cruz significa, cuando él dice, tome su cruz, es sacrificio. Cada uno, cuando nos rendimos y entregamos total, no es a lo que yo, sino que yo muero todos los días. ¿Qué símbolo era la cruz? ¿Qué símbolo? Muerte. Estoy diciendo, cuando yo tomo la cruz, ¿cómo la tomo? Todos los días yo la tomo, crucifico al yo. Me recuerdo, tome su cruz, me niego a mí mismo al yo y tomo la cruz de Cristo. ¿Cómo? Literalmente, ya no hay necesidad literalmente y espiritualmente. Yo digo, voy a crucificar mis deseos, mis planes, mis decisiones, mis derechos. Se lo rindo a Él. Se lo rindo a Él. Porque Él es merecedor. El sacrificio cuesta, pero es el mejor sacrificio que puedas hacer. ¿Por qué? Aquí está el por qué y cerramos. 25, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Esto está hablando literalmente en lo físico. No lo hagas, no le des aplicación donde no hay lo espiritual. Está hablando que aquel que dice, no me rindo, no me entrego a Cristo, porque yo tengo estos planes, mira, tengo estos sueños, qué bendición. No estamos diciendo que esos sueños no sean importantes, que esas metas no sean importantes que tenemos, que esos planes no sean importantes, pero que se alineen con la voluntad de Dios. Mi Dios, tú sabes que yo tengo estos planes, pero ¿es tu plan también? ¿Es tu plan que yo me case con ella o con él? ¿Es tu plan que yo vaya a esta universidad? ¿Es tu plan que yo haga este movimiento? ¿Es tu plan que hago cualquier decisión? ¿Ese es tu plan o es mi plan? ¿Cuál es tu plan? Yo quiero saber tu plan y Él te lo va a hacer saber. Él te lo va a hacer saber. ¿Cuál es mi plan? El plan de Dios es el mejor. El plan de Dios es el mejor. Porque si tú dices, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiero, al final del día, tu existencia aquí en esta tierra no contará. No contará. Porque el que quiere salvar su vida la perderá. Y el que la pierda por causa de Él la hallará. Hay satisfacción. Oh, joven, yo te animo, joven. Señorita, yo te animo, adulto, a que te entregues la siguiente voluntad, el segundo nivel de entrega completamente a Él. Ya le rindo a Él mis derechos. No es fácil rendir los derechos, pero Dios bendice eso. Todos de pie, todos de pie. Si pasaste, pasa una vez más.